Amada Iglesia del Señor Jesucristo, mi alma anhelaba que llegara este día para estar en este lugar y pagar mis votos a mi Dios y a mi Señor Jesucristo, quienes aquel 8 de diciembre del año pasado me hablaron y me dijeron que yo estaría al frente de este pueblo. Yo me refugiaba, hermanos, en un momento, hermanos, triste y lleno de dolor, como toda la iglesia lo hacíamos. Yo no sabía, hermanos, los designios de Dios, pues como yo lo he testificado anteriormente, yo también había trazado mi destino, sí, torpe, sí, humano, sí, carnal. Y aunque no era mi decisión alejarme de la iglesia del Señor, ya no veía mucho sentido yo en mi vida. Había perdido a mi padre, había perdido a mi maestro, había perdido a mi guía, había perdido a mi bienhechor, aquel que me protegía y que me amparaba, aquel que me consolaba, aquel que me perdonaba. Ya no le sentía, ya no le veía yo ese sentido. Me sentía vulnerable ante la vida y ante las circunstancias. Pero mi situación no era única, hermanos. Yo creo que muchos de ustedes estabais experimentando lo mismo. Sabíamos que Dios de una forma u otra sacaría a la iglesia adelante. Pero hermanos, habían sido 50 años de vivir, de convivir, de hermanos participar, de relacionarnos con el apóstol Samuel Joaquín. No había forma. Humanamente no había manera que alguien viniera a consolarnos. No se puede desligar una persona que durante 50 años ha entregado su vida, ha entregado su trabajo, ha entregado sus fuerzas en bien de todo el pueblo del Señor. Y hoy yo recuerdo al apóstol Samuel Joaquín, un hombre que puedo decir convivió con cada uno de nosotros. ¿Quién no tiene un recuerdo de él? ¿Quién no tiene un convivio con él? ¿Quién no tiene una palabra de parte de él directa? Si él, hermanos, todavía en el 64, con una iglesia que aunque numerosa para aquella fecha, nada que ver con la que hoy estamos viendo, todavía participaba, todavía convivía, todavía se relacionaba con la iglesia del Señor. Iba a una iglesia y allá conocía a los hermanos. Iba a otra iglesia y allá conocía a los hermanos. Iba a una nación, a otra nación y allá identificaba a la membresía. Porque todavía la iglesia del Señor no era tan grande que él podía con facilidad, hermanos, no solamente presentarse, sino convivir con la misma iglesia. Así la iglesia, hermanos. Vivimos durante esos 50 años al lado del apóstol de nuestro Dios. No había, fíjate lo que te estoy diciendo, iglesia del Señor, no había humanamente poder ni persona que pudiera a nosotros traer una consolación por el dolor que estábamos viviendo en la separación material humana del apóstol de Jesucristo. No estoy diciendo que la iglesia estaba desesperada. No estoy diciendo que la iglesia creía que ya se iba a acabar el mundo. No. Estoy diciendo en el dolor. Estoy diciendo en la angustia. Estoy diciendo en el amor y cariño que sentíamos por él y que a la vez recibíamos de parte de él. ¿Quién podía llegar? ¿Quién podía decirnos, pero la iglesia va a salir adelante, ustedes tranquilos? Humanamente no podía haber, hermanos, esos pensamientos. Por allá recuerdo todavía aquellos compañeros que en algún momento buscaban que la iglesia, hermanos, entrara en alguna reflexión, hermanos, espiritual. Y en aquella reflexión espiritual nos exhortaban, hermanos, a estar conscientes y de acuerdo con la voluntad de Dios. Todavía su hermano, hundido en ese dolor humano,
Yo recuerdo que días anteriores, hermanos, una semana anterior, su hermano también exhortaba a la iglesia: vamos a apelar a nuestro derecho como hijos de Dios. No fue malo el consejo de los hermanos. No fue malo lo que ellos nos traían y nos decían, que teníamos que resignarnos a la voluntad de Dios, porque así es la enseñanza de Cristo. La iglesia siempre tiene que vivir, sí, hermanos, más que resignada, contenta con los designios de Dios. Pero los sentimientos a veces traspasan de lo espiritual a lo material, porque vuelvo a repetir, el apóstol Samuel Joaquín tuvo también muchas vivencias con mucha parte de la iglesia, contacto, amistad, convivios. Sí, hermanos, a donde él iba, al país que él fuera, allá él conocía a mucha iglesia. ¿Y dónde está el hermano fulano de tal? Y veía a un hermano: hermano, ¿cómo ha estado? Y ay, varón de Dios, ¿cómo se acuerda? Porque él tuvo esa relación por cuanto la iglesia, vuelvo a repetir, así se lo permitía, pues todavía no era numerosa como hoy en día. Si es que era natural, hermanos, que el dolor, hermanos, llegara a nosotros. No veíamos forma, no veíamos manera. ¿Y qué va a ser de nosotros? No decíamos que, hermanos, que la iglesia iba a ser abandonada, pero sí había en nosotros un dolor y una tristeza. Nuestro Padre había partido. El que convivía con nosotros, el que se entregaba por nosotros, el que vivía para nosotros. Y vuelvo a repetir, hermano, todavía en aquel, hermanos, cariño humano, pero sin desviarme de la doctrina, porque también la doctrina nos ha enseñado que apelemos a ese derecho de hijos de Dios, pero tampoco, hermanos, descalificando lo que los hermanos decían que era lo correcto, porque ellos querían ir preparando nuestras almas para, hermanos, para decirnos que pasase lo que pasase. Y hoy más que nunca lo entiendo y lo comprendo, hombres usados por el Espíritu de Dios para ir preparando a la iglesia. Pero la carne se resistía. Y así como el padre o la madre tiene a su hijo enfermo y corre y recurre a la oración, no se queda, hermanos. Y no dice: pues si ya se enfermó, pues ya si Dios quiere que se lo lleve. ¿Verdad que no? Recurrimos, ¿qué cosa? Apelamos todos los días de su vida, todas las horas, todos los minutos. No acabamos de oír el día de ayer un hermoso testimonio de un hermano de Costa Rica, y que en su dolor como padre, hermanos, apeló también él a su padre. Y él, que es malo, hermanos, buscaba cosas buenas para su hijo, para su hija, recurrió al que es bueno. Recurrió al que es misericordioso, recurrió al que siempre está con nosotros. Y decía el hermano, aquella niña que decían que no iba a vivir, aquí está esta niña. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Pero vuelvo a repetir, ¿cómo nos íbamos a consolar? Pues Dios levantará otro y sin duda lo habríamos de aceptar, pero pareciera ser que aquel sentimiento humano no iba a poder separarse de nosotros. Pero eso eran nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de nuestro Dios, y no es como nosotros quisiéramos que fuese, sino que nuestro Dios es un Dios vivo y verdadero, y todo lo que Él ha querido, Él ha hecho. En aquel momento yo me refugiaba, como tú también, iglesia del Señor, en la oración. Y empezaba a orarle yo al Señor y le decía: Señor, consuélame. Siento este dolor. Mi padre se ha ido. Mi maestro, mi guía, mi ser, el hombre que me protegía y me amparaba se ha ido. Yo sé que ahora mi vida es vulnerable. Yo me voy a apartar a una iglesita lejana y allá, Señor, voy a buscar mi salvación y allá yo buscaré seguir adelante. Pero, Señor, ya no le hallo yo sentido, ya no está aquel ser que estaba a mi lado.
Sin duda mis palabras representaban el dolor y la situación que muchos de vosotros estabais viviendo cuando escucho la voz de Dios. En aquel momento, hermanos, confuso, porque aunque he enseñado a hacer oración, nunca había yo experimentado algo tan hermoso y tan glorioso como lo que yo escuché. Y yo te digo a ti, como corrientes de muchas aguas, pero es una comparación humana, porque mi palabra, ni mi palabra humana pueden describir la forma, hermanos, y el escuchar la voz de nuestro Dios. Te podría decir, pues era fuerte, era grande, era estrondosa, era pasiva, era tranquila, desprendía algo que sentía uno temor, pero a la vez paz. Ay, hermano, nos está confundiendo. Sí, hermanos, no sabría yo humanamente cómo explicarte que la única forma es decirte como estruendos de muchas aguas, que aunque se oye potente, da una paz y da una tranquilidad estar escuchando aquel caer de aquellas aguas. Aquella voz me decía, ¿por qué me pides consuelo? ¿Cómo que por qué me pides consuelo? ¿Que no estaba el Señor viendo mi dolor? ¿Que no estaba el Señor viendo que ese dolor, hermanos, no lo podía quitar otra persona? Porque aparte de ser hijo en la fe del apóstol Samuel Joaquín, Dios me permitió ser hijo en la carne. Así es que por un lado o por otro, hermanos, no había una lógica en esas palabras, que Dios no se sensibilizaba al ver el dolor de un hombre carnal, revestido de esta carne, ligado, hermanos, por esta carne al sentimiento carnal de un padre. Sí, hermanos, sí lo sabía el Señor, sí conocía el Señor ese sentimiento y ese dolor, pero en su segunda frase viene una respuesta que venía, hermanos, a dar respuesta a toda la condición en la que estaba viviendo la iglesia, porque la segunda frase que el Señor me dijo, si tú eres el que vas a consolar a mi pueblo. Sí, hermanos, puedo decirte a ti que yo también me sentí confuso, que yo también quise experimentar, y hermanos, en aquel momento que yo me asusté, vuelvo a repetirte, porque no me había tocado vivir esa hermosa experiencia de hablar cara a cara con mi Dios, y me levantaba asustado, pero no asustado de miedo, de temor nocturno, no, de miedo de sentir que algo diferente a lo normal, a lo que está uno acostumbrado a vivir, había acontecido. Y creyendo que tal vez en aquel acontecimiento alguno de mis hermanos había hecho alguna broma o algo, porque no sabía qué estaba pasando. Me levantaba yo, abría mis ojos, corría a la puerta y veía a mis hermanos al fondo, por aquel pasillo donde, hermanos, habíamos llevado a mi padre para que prepararan su cuerpo. Volteaba y veía el pasillo y una pequeña salita que se había arreglado donde estábamos nosotros solas. Volvía otra vez extrañado y cayendo otra vez de rodillas, empezaba yo a decir al Señor, Señor, ¿qué está pasando? No entiendo qué fue lo que yo escuché, no entiendo qué es lo que está sucediendo, qué está pasando. Cuando vuelvo a oír una segunda vez esa hermosa voz, y entonces comprendí que no era uno de mis hermanos, que no era una persona de este mundo, sino que era la voz de mi Señor Jesucristo, la que me estaba diciendo, Nazón, tú estarás al frente de este pueblo. Y si hoy lo ves grande, yo lo he de multiplicar aún mucho más. Es verdad, hermanos. Yo me sentía todavía, vuelvo a repetirte, por la falta de experiencia de escuchar la voz de Dios, por entender el sentimiento humano que cada uno de vosotros estabais experimentando en el fallecimiento de mi padre. Tome asiento en la iglesia, discúlpenme, hermanos.
por ver, hermanos, la situación de la iglesia, que al igual que yo, desconsolada, pedía al Señor, hermanos, una explicación, pedía al Señor una respuesta, pedía al Señor un amparo, porque la iglesia estaba viviendo momentos duros y difíciles en lo que corresponde a lo material. Dije a lo material porque espiritualmente la iglesia nunca se sintió desprotegida. La iglesia siempre sintió la presencia de Dios. Y su hermano, al escuchar aquella decisión que Dios me decía, yo le respondía al Señor: pero ¿cómo me estás diciendo, Señor, que yo voy a estar al frente de tu pueblo? Mi pensamiento, mi razón no me daba a entender cómo yo iba a consolarte. Si era muy entendible el dolor que estabas viviendo, y venía inmediatamente a mí el temor carnal y humano. Sí, hermanos, porque aunque somos hombres de Dios, también tenemos temores humanos. Porque aún Cristo lloró, hermanos, por su muerte, esperando encontrar otra respuesta de Dios diferente u otro destino al que Dios ya le había marcado. ¿Que no era el Hijo de Dios? Sin embargo, tuvo miedo, lloró de tristeza. ¿Y qué, Moisés? ¿No tuvo también ese dudar? Cuando el Señor le dice que sería el que iba a rescatar a su pueblo, él ya se veía, hermanos, presentándose ante Faraón, un hombre que había sido criado, hermanos, en el palacio de Faraón, que había recibido todos los beneficios educativos, alimenticios, hermanos, de protección, de gloria, de honra, al ser parte de la casa de Faraón. Pero que al llegar, hermanos, su momento, desprecia aquel hogar, desprecia aquel reino, desprecia al Faraón y prefiere, hermanos, a su pueblo. Un hombre que cuando ve, hermanos, que aquel hombre maltrataba a uno de su pueblo, le quita la vida, y que por lo tanto Faraón se llena de ira porque no solamente le había despreciado, sino que ahora le estaba quitando la vida a aquellas guardias que le servían a él, y él tuvo que verse la necesidad de huir de Egipto, porque Faraón deseaba también quitarle la vida. Y ahora Dios le estaba diciendo: ve y dile a Faraón que deje salir, ¿qué cosa? A mi pueblo de la esclavitud. Humanamente era algo incongruente lo que Dios le estaba diciendo. Y humanamente Moisés tenía razón en decir: pero ¿cómo voy a ir a Faraón, Señor? Me estás mandando a la muerte. Y era verdad. Dije humanamente. ¿En el pensamiento qué? En el pensamiento humano, no en el espiritual. Pues que Moisés no había aprendido en esos días, por la decisión que hizo de preferir a su pueblo, las cosas de Dios. Sí, sí lo había aprendido, sí le habían hablado quién era el pueblo de Dios. Por eso tomó la decisión de preferir estar con los hijos de Israel. Pero humanamente era hombre. ¿Qué está, hermano Moisés, luchando en contra de Dios? No, Señor, manda a otro por el que has de enviar. ¿Cómo? ¿Se atrevió Moisés a decir al Señor que no? Sí, porque humanamente se llenó de ¿qué? Se llenó de temor, se llenó de miedo al imaginarse lo que le habría de suceder en el momento que se presentara frente a Faraón, porque Faraón lo conocía perfectamente bien, lo había creado, hermanos, como un nieto de él, como parte de su familia, y ahora Faraón sentía un aborrecimiento en contra de él, porque él los había, hermanos, despreciado. Moisés allá estaba. No, Señor, no, le dice Dios, tú vas a ir, porque yo quiero que tú seas el que vayas. Pero es que, Señor, yo soy tartamudo, yo no sé hablar. ¿No soy yo el que doy el habla? Pues sí, Señor, pero es que, pues, ¿qué les voy a decir? Y yo quiero, y dice la palabra de Dios, porque así lo expresa, y Dios se enojó. ¿Y Dios se qué? ¿Hasta qué grado llegó, hermanos?
las excusas de Moisés que hicieron enojar, hermanos, a nuestro Dios. No conozco yo a tu hermano, pues él irá y hablará por ti, pero él será para ti en lugar de boca, pero tú serás para él en lugar de Dios. Y luego, hermanos, cuando ve aquel panorama que se iba a presentar frente a Faraón, luego, hermanos, ve otro panorama. Bueno, Señor, ya le dije a Faraón y ya le voy a decir lo que tú me dijiste, pero ¿y luego a tu pueblo? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo voy a llegar a tu pueblo y le voy a decir, vénganse, síganme todos? ¿Verdad que suena algo ilógico? ¿Qué sentirías tú que alguien llegara y te dijera ahorita, no se crean, como lo han dicho algunos hombres, el hermano Naasón no es siervo de Dios, vengan, síganos a nosotros? Pues, ¿los juzgamos de qué, hermanos? Los juzgamos de locos, los juzgamos de gente que está fuera de qué cosa. ¿Los han seguido? ¿No han dicho ellos que ellos tienen la verdadera doctrina del apóstol Samuel Joaquín? ¿Por qué no los ha seguido? ¿Por qué no ha sido en pos de ellos? ¿Por qué si ellos te ponen los argumentos que ellos creen, hermanos, en su soberbia y necedad, porque creyéndose ser sabios han caído, ¿qué cosa? En una necedad, hermanos. ¿Y por qué ellos poniéndote supuestamente las cosas claras no los sigues? Así de fácil es. Nada más que alguien diga, yo traigo la palabra de Dios y ya vengan y síganme. ¿Verdad que no es fácil, hermanos? ¿Verdad que para mover todos los corazones, verdad que el hombre humano no lo puede hacer? Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas, porque eso es lo que Moisés estaba diciéndole al Señor. Yo llego a tu pueblo y ¿qué le digo? ¿Qué les voy a platicar? ¿Qué les voy a decir? ¿Quién me envía? Luego la respuesta de Dios pareciera ser que venía todavía a burlarse más de aquella encomienda que le estaba dando. Tú diles que el que es, te mandó. ¿Cómo que les voy a decir que el que es me mandó? ¿Verdad que humanamente suena ilógico? ¿Verdad que humanamente suena como que no va a ser posible? Va a llegar a Faraón y le va a decir, deja sacar a mi pueblo. Y luego va a decir al pueblo, síganme porque el que es me mandó para rescatarlos. Y todo el pueblo me va a seguir. Humanamente, ¿cómo suena? Imposible, ilógico. Pero el Señor, hermanos, nuestro Dios, era el que lo estaba mandando. Y no solamente, hermanos, fue y sacó a Israel de la esclavitud, sino que Israel lo siguió. ¿Cómo le hizo, hermanos? ¿Cómo le habrá hecho? ¡Qué astuto ha de haber sido Moisés! ¡Qué listo, qué ingenioso! ¿Cómo le ha de haber hecho para poder convencer a toda una nación? No, hermanos, no fue astucia humana. No, iglesia del Señor, no fue inteligencia humana. Y yo te lo estoy diciendo porque a mí me tocó vivirlo. Yo me pongo en el lugar de Moisés y yo lo entiendo y digo, es verdad, tenía razón Moisés, porque yo también lo viví, porque a mí también Dios me dijo, tú estarás al frente de este pueblo. Señor, pero ¿cómo voy a llegar yo ante ellos? Y en el momento en que estén llorando, en el momento en que están ellos implorándole al Señor, el cuerpo de tu siervo, Samuel, está tendido todavía y ellos están llenos de aquel dolor humano. ¿Qué les voy a decir, Señor? ¿Cómo me voy a parar y les voy a decir, hermanos, Dios me habló y me dijo? Humanamente parecía ilógico. Yo también, hermanos, sentía ese temor humano de decir, Señor, humanamente esto no puede ser posible. Se van a burlar de mí,
se va a dividir la iglesia, se va a hacer un escándalo en la iglesia. Y luego volteaba, hermanos, y empezaba a pensar en mis compañeros, los hermanos del cuerpo ministerial. Algunos no estaban a estar de acuerdo, otros van a decir que soy un aprovechado, y va a haber un caos en la iglesia. Y hermanos, y ya me imaginaba yo el cuerpo del varón de Dios aquí en el ministerio, y la iglesia gritando que unos sí, otros no, y unos ministros tomando el micrófono, y ya me imaginaba un escándalo. Yo decía, no, Señor, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo crear un caos en medio de tu iglesia cuando está el dolor de tu pueblo. No puedo ser semejante a esos impíos que aún en la enfermedad y velando el cuerpo del hombre de Dios mandaban todavía sus cartas queriendo, no queremos que la iglesia se divida, pero protesta. Pero levántate, pero no te dejes, pero levántate y ponte en contra de tu ministro. Y empezaban a querer crear un caos en la iglesia. Que la iglesia, muy bien enseñada por el apóstol Samuel Joaquín, los ha ignorado hasta el día de hoy, hermanos. Pero yo no podía hacer eso. Y yo me planteaba ese panorama. Yo decía, Señor, yo no puedo, yo no voy a hacer, ¿cómo le voy a decir a la iglesia? Y el Señor, el caos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me dices a mí? Aquella voz me viene, hermanos, a reprender. Porque yo, hermano, le estaba diciendo, no, Señor, déjame mejor. Mira, yo no voy a hacer problemas. Yo no voy a hacer en contra del que tú levantes. Yo me voy a ir lejos, a una iglesita lejos allá, pequeñita. Me dejaré crecer la barba para que no me reconozcan. Allá y allá buscaré mi salvación y apoyaré la elección que tú elijas. Déjame ya cumplir el destino que me he marcado. No, me dice él, tu destino soy yo. Honra al cuerpo de mi siervo Samuel. Y el próximo domingo yo quiero que te levantes. Y yo voy a volver sus corazones y haré el trabajo en él para que todos te reciban como un solo hombre y aún en el cuerpo ministerial. Aquellas palabras me trajeron consuelo y tranquilidad. Me levantaba de mi oración, hermanos, y seguía, hermanos, al pendiente, hermanos, de la preparación del cuerpo de mi padre. Terminaban el cuerpo, hermanos, lo trajimos a este lugar y fueron 5 días en que la iglesia del Señor estuvo, hermanos, honrando el cuerpo del siervo del Señor con plena tranquilidad. No había caos, no había, hermanos, pensamientos malos. Todavía la iglesia no se atrevía, aunque algunos hermanos empezaban a sentir o a ver visiones o sueños, todavía no se atrevían a manifestarlos, porque todavía estaba ese recuerdo del apóstol. Se me acercaba un compañero y me decía, oye, Nazón, ¿no sientes como que la iglesia no ha entendido lo que ha pasado? Pues ¿qué entendí? ¿Qué ha pasado, hermano? Pues esto, que el varón de Dios se nos fue. La iglesia se ve muy tranquila, la iglesia se ve muy pacífica, como que si no les ha caído que lo que ha sucedido. Es que para nosotros la muerte física de Samuel Joaquín no representa un fracaso. Para nosotros, el que Samuel Joaquín haya dormido en los brazos del Señor representa un triunfo y una victoria. ¿Y qué va a pasar? La iglesia se va a llenar de caos. Eso quisieran los enemigos. Que hubieran, y ahorita no hay dirección, y la iglesia es apócrifa, y no hay apóstol, y la iglesia está abandonada. Aquellos mismos que decían que estaba abandonada, hoy quieren halagarte y decirte, tu iglesia, ¿recuerda la enseñanza de Samuel Joaquín? Pues nosotros les decimos, sí la hemos recordado. Tan la hemos recordado que aquí estamos, siendo fieles a su hermosa enseñanza y siguiendo adelante como Él nos lo había avisado. Yo le decía a mi compañero, qué diferencia del año 64, cómo Dios quería honrar también aquel cuerpo con la iglesia que había en aquel entonces. Pero la iglesia cayó en el caos de los impíos y de los enemigos y de los falsos y de los que extraños a la fe.
Y conforme los testimonios que su hermano ha escuchado, los hermanos que todavía viven decían, ya se murió su padre, ya se quedaron huérfanos, ahora sí esta iglesia se va a desvanecer, se va a desaparecer. Y la iglesia aceptó aquellas palabras y empezó a caer en aquella desesperación. Los hermanos decían, ¿y qué va a ser de nosotros? ¿Y qué va a pasar con nosotros? Había una hermana que dicen los hermanos que dan testimonios, que corría entre las calles porque había estado en el mundo y no había llegado a tiempo para ver con vida al apóstol de Jesucristo, y corriendo como una persona fuera de sus sentidos, corría gritando, me quedé sin salvación, me quedé sin salvación. La iglesia había caído en aquel caos de desesperación. Por eso Dios no esperó días, a unas cuantas horas de que el hermano Aarón durmiera, el Señor manifiesta la elección del apóstol Samuel Joaquín. Y aunque se honró el cuerpo, hermanos, ya la atención estaba puesta en el que Dios había levantado, porque así tenía que ser, porque así debía de ser. Yo le decía al compañero, mira qué diferencia, ¿cuál caos? ¿Cuál desesperación? Es que no saben que durmió el siervo de Dios. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar lo que Dios quiera. Y esta iglesia es de Dios. Y esta iglesia va a seguir adelante. ¿No lo había profetizado ya nuestro hermano Samuel Joaquín? ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Yo les voy a decir qué va a pasar. Seréis muy bendecidos, seréis muy engrandecidos. ¿Cuántas veces lo habló? ¿Cuántas veces lo repitió aquí en este lugar? Cuando yo no esté, aquí estarán mis hijos que levantarán el pendón de Cristo. Aquí está la juventud que levantará el pendón de Cristo. Aquí está la iglesia que seguirá adelante. Pregunto a la iglesia del Señor, un año, hermanos, después de que Él partió físicamente, ¿sus palabras hasta hoy se han cumplido? Sus hijos siguen predicando el Evangelio de Cristo. Los jóvenes han salido a los campos de batalla. La iglesia evangeliza en sus lugares. La iglesia del Señor sigue adelante. Porque así lo profetizó el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel. Solamente hay que esperar lo que Dios diga. Su hermano ya sabía, hermanos, lo que Dios había determinado. Pero él me había dado un mandamiento y una orden, que hasta el domingo próximo, que fue el 14 de diciembre, yo me levantara y yo, hermanos, expusiera lo que Dios me había dicho. Durante esos 5 días, su hermano empezaba a reflexionar y veía la iglesia y decía, Señor, ¿qué va a pasar? Y volteaba a ver a mis compañeros y los veía a uno de ellos, a muchos de ellos que yo admiraba. Ay, Señor, hermanos con capacidad, con cualidades, con estudios, con dones, con grados espirituales. Ay, Señor, ¿qué me tienes preparado? ¿Contra qué voy a luchar? Si tú así lo deseas, pues Señor, aquí está mi vida, lucharé y defenderé la elección que tú me has permitido. Pero Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Ilumíname, ayúdame, dame estrategias, dame ayudas. Cuando empieza un hermanos, a acercarse a mí, hermano Nazón, quería expresar unas palabras. Sí, hermano, dígame, hace muchos años yo le había dicho a usted unas palabras y usted me reprendió fuertemente porque el varón de Dios, nuestro hermano Samuel, estaba con vida. Y yo acepté la exhortación y en su momento creí que también era del diablo, que era de Satanás, y traté de apartarme de esos pensamientos. Pero ahora que nuestro hermano Samuel ha dormido y que ya la decisión de Dios se ha determinado, ahora yo siento que aquello que Dios me había dado años atrás me estaba preparando para esto. Y se acercaba otro hermano más adelante y me llegaba y me expresaba, hermano, yo he sentido algo en mi corazón. Cuando yo lo veo, mi corazón salta de alegría.
Y yo digo, ¿por qué, Señor? Si estamos en luto, si estamos llorando la separación física de tu siervo. Hermano, no hay otra explicación. Yo sé que usted es el que Dios ha puesto. Volteaba a ver a un compañero que hacía la guardia y lo veía en su capacidad humana y decía, ay, Señor, ¿qué va a ser de mí si me enfrento a los hermanos que tienen esta hermosa capacidad? Yo tan ignorante y tan torpe. Y bajaba de su guardia y se dirigía a su hermano y me decía, mi Señor, yo sé que Dios a usted lo ha elegido, porque Dios ya me lo ha manifestado. Llegaba tu hermano y me abrazaba, y en el abrazo al ratito llegaba y decía, hermano, yo abracé a sus hermanos y sentí un consuelo de familia, pero cuando yo lo abracé a usted, yo sentí un consuelo espiritual muy hermoso. Y quiero decirle que Dios me ha hecho sentir, y tanto a uno como a otros, yo les decía, cierren sus labios hasta que el Señor manifieste su voluntad. Es verdad, hermanos, muchos creyeron que yo estaba preparando al cuerpo ministerial. Muchos creyeron que yo estaba tratando de convencerlos. No, hermanos, y si pude convencerlos a ellos, ¿cómo lo iba a hacer contigo? ¿Cómo lo iba a hacer con el mundo entero? Yo agradezco a los, pues, no puedo decirle ni siquiera impíos, porque pues ni siquiera en eso caen, ¿verdad? A los locos que han estado diciendo que su hermano, que trabajó y que muy listo, y que la estrategia y que trabajé, pues yo les agradezco que me consideren una persona inteligente, capaz, estratégica, y les agradezco humanamente que piensen eso de mí. Pero yo te lo he dicho a ti, iglesia del Señor, a ti no te puedo mentir. Si ellos dicen, es que es muy inteligente, pues bueno, si ellos así me ven, pues muchas gracias. Es que es un hombre muy astuto, pues bueno, si ellos así me catalogan, pues muchas gracias. Es que es muy estratégico, pues muchas gracias. No, yo te lo digo a ti con toda sinceridad, hermanos, con toda verdad, hermanos, yo soy torpe, yo no soy inteligente. Soy, hermanos, arrojado en mi carácter es explosivo, es, hermanos, impulsivo. Yo había determinado inclusive hasta irme a una iglesita lejana, hermanos, a un país extraño, donde nadie me conociera. Pero ya Dios tenía otros planes. Y cuando el hermano, hermanos, llegó la hora, yo les dije a los hermanos, que en su gran mayoría ya me habían manifestado. Pero ¿cómo Dios va a manifestar antes de que haga mención que... Yo no sé cómo. Yo a mi Dios no le pongo reglas. Yo a mi Dios y a mi Señor Jesucristo no le pongo formas. No están sujetos ellos a mi berrinche, a mi capricho, a mi necedad, a mi soberbia. Mi Dios es un Dios vivo y poderoso, y todo lo que Él ha querido ha hecho como Él lo ha querido, con quien Él lo ha querido y en la forma en las que Él la ha querido. Y mientras que a unos hombres de Dios les llamaba con una voz potente, a otros les llamó por medio de una zarza que se estaba quemando, a otros por medio de un silbido apacible, a otros nada más con un roce de un manto, y a cada uno de ellos como nuestro Dios, ¿qué cosa lo ha querido manifestar? Porque Dios no se sujeta a mi berrinche, porque Dios no se sujeta a mi capricho, porque Dios no se sujeta a mi pedacito de cerebro que no tiene para pensar más. Pero mi espíritu me dice que mi Dios es grande, y todo lo que ha querido lo ha hecho. Cuando el hermano daba el nombre de su hermano y veía la contestación de toda la iglesia, yo decía, ay Señor, qué grande eres. Qué torpe fui al pensar y al estar pensando estos días, ¿qué va a pasar? Cuando tú ya estabas trabajando en el corazón de tu iglesia. Y sí, como un solo hombre. ¿Como un qué cosa dije? Como un solo hombre, la iglesia aceptó este ministerio. No, dirá alguno, no todos. Habemos algunos
que conservamos la doctrina de Samuel Joaquín. ¡Qué tristeza! No se dieron cuenta que nuestro hermano Samuel Joaquín hace un año ya durmió. Ya no puede avalar lo que él enseñó. Ya no puede venir a decir, porque ellos pueden decir que la conservan, pero habrá otros que digan de otra forma. No, esto no lo enseñó de esta forma, porque así sucedió en el tiempo del hermano Samuel. Hubieron 4 ministros con dones espirituales y cada uno explicaba un punto doctrinal de diferente forma. Y uno decía, es que el hermano Aarón me enseñó así, es que yo escuché al hermano Aarón de esta forma. Y otro decía, no, es que a mí directamente me enseñó este tema así, me lo dijo. Y el varón de Dios se paraba en la ciudad de Monterrey y decía, no digan que así dijo, digan, así lo entendí. Así es que, ¿cómo pueden decir ellos que guardan la verdadera doctrina? La verdadera doctrina que ofende, la verdadera doctrina que ataca, la doctrina que presentó el varón de Dios, es la que su hermano hoy está presentando, la que va a conquistar almas para el Señor, por la fuerza de la palabra y del Evangelio de Cristo, por la fuerza del amor. Y ahora, hermanos, ¿qué ha pasado un año? Yo deseaba ya correr a este lugar. Sorpresa fue para mí el ver y el escuchar, hermano, vienen varios compañeros, hermano, que ministros están llegando porque quieren celebrar con usted, hermano, preguntan, otros que si pueden venir, pues si quieren acompañarme, claro que no les puedo negar. Y qué hermosa sorpresa me he dado, porque como lo dijo el hermano Leandro, como lo dijo el hermano Magallón, no solamente son los presentes, sino todos los que están a nivel universal, en toda iglesia, en todo el mundo, reunidos en sus iglesias, celebrando con su hermano este aniversario apostólico. Aniversario, hermanos, que puedo decir con grande satisfacción, ha sido de triunfos y victorias en el Señor Jesucristo y para el Señor Jesucristo. Ha sido, hermanos, un año de triunfos, de victorias, de conversión de miles de almas al Evangelio de Cristo, porque el Señor sigue comprobando que a un año de distancia de la separación física de nuestro hermano Samuel Joaquín, Él sigue con su pueblo, Él sigue con su iglesia. Pero es que el 8 de diciembre, ¿por qué no celebró? No, yo sí celebré el 8 de diciembre. Yo estaba, hermanos, con los hermanos de Las Vegas, Nevada, y yo les dije a los hermanos, hoy vengo a las 5 de la mañana, que me levanté a celebrar el aniversario del apóstol de Samuel Joaquín, al primer año que el Señor lo recogió, y les dije, yo vengo a celebrar 2 cosas. Los hermanos de Las Vegas, Nevada, no me dejarán mentir. Yo vengo a celebrar 2 cosas. En primer lugar, vengo a celebrar el triunfo del apóstol Samuel Joaquín. No, pero es que lo tiene que hacer en una velada luctuosa. Yo ya lo había dicho y hoy lo vuelvo a repetir. Yo no voy a recordar a mi padre con lágrimas, con dolor, con tristeza o con veladas, hermanos, luctuosas. Yo no lo voy a hacer, hermanos. Porque para mí la separación de mi padre no representó una pérdida. Para mí la muerte física de mi padre, el que mi padre haya dormido en los brazos del Señor, representó un triunfo y una victoria. Pero es que tenía que estar en Guadalajara. ¿Quién dice que tenía que estar en Guadalajara? ¿Estoy sujeto a estos locos, hermanos? Estoy sujeto a que ellos me impongan y me digan, tiene que hacerlo así. Es que así lo hizo el hermano Samuel, también usted lo tiene que hacer. ¿No soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto al Señor Jesucristo? Y si para ellos no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque vosotros sois el sello de mi apostolado por la gracia de mi Dios. Esto
Es lo que hoy vengo a deciros a cada uno de vosotros. Pero que celebré el 8 de diciembre, sí, celebré la victoria de mi padre Samuel Joaquín y celebré el llamamiento que Dios hizo de mí. Y hoy, ¿por qué se celebra el 14 de diciembre? Porque tenía que venir a pagar mis votos a mi Dios y decirle todo lo que he hecho. Los 15 países que me has permitido visitar en este año, todo ha sido de éxito, de triunfos y victorias. Pero vengo a reconocer que no fue mi capacidad, que no fue mi fuerza, que no fue, hermanos, mi cuerpo, que no fui yo el que lo llevé a cabo. Hubo alguien que ha estado obrando dentro de mí. Hubo alguien que me dio esa fuerza para salir a todos esos lugares. Y a ese alguien yo vengo a decirle: a ti, oh Dios eterno, a ti, mi Señor Jesucristo, te doy la gloria, la honra y la alabanza por los siglos y los siglos. Amén. Quiero despedirme con un último pensamiento, y más que pensamiento, una carta que el apóstol de nuestro Dios, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores, escribiera hace espacio de 4 años aproximadamente. Dijera el hermano Daniel Valerio en su explicación que las explicaciones que se dan no se dan a respuesta de las personas que demandan una razón. Doctrina tienen. ¿Sí, hermanos? Dice la palabra del Señor que cuando el apóstol Pablo llegó, hermanos, a Grecia, a los gentiles, empezó a predicar. Y les decía a los judíos: para vosotros ciertamente era esta gracia, mas por cuanto vosotros me desecháis. Se volteaba con los gentiles y les decía: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para que seas luz a los gentiles y para que traigas salvación hasta los confines de la tierra. Y todos los que estaban ordenados para la vida eterna se gozaban, se alegraban y se bautizaban en el nombre del Señor. ¿Todos los que lo escucharon? No. ¿Todos los que qué? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Yo no puedo obligar a nadie que crea o no crea. Yo no puedo obligar a nadie, ni golpearlos, ni hermanos, crean de veras. No, yo solamente me corresponde a mí dar testimonio. A mí me toca sembrar. A ellos les toca regar. Pero el crecimiento de esta fe reconozco que ha sido de Dios. Por eso a Él le doy la gloria, la honra y la alabanza, porque sé que Él es el que ha obrado en ti, para que reconozca su santa y su bendita voluntad. Y lo que yo voy a leer, hermanos, en esta carta, no es la respuesta de lo que aquellos hombres demandan, no, es para que tú veas, porque así, hermanos, yo lo viví con este dolor, que en su momento no supe manejarlo con prudencia, tal vez, porque vuelvo a repetir, mi carácter es muy impulsivo, muy explosivo, tal vez, pero que viví el dolor de las palabras que no solamente en esta carta, que en su comedor, que en su hogar, que a su familia, que a las hermanas de su hogar, constantemente durante años y años, Él nos repetía. Voy a dar lectura en la carta universal a la iglesia contemporánea del apóstol Samuel Joaquín. La carta numerada, hermanos, en las cartas apostólicas, como la carta número 102, capítulo 11 en adelante, que dice: para la gloria de nuestro Dios. Pienso que la situación física de su hermano justifica el que por 2 ocasiones haya dejado de atender a esa proclama. Y no he de dejar de mencionar
que ni el 6 de abril ni el 9 de junio, en la separación física del hermano Aarón, su hermano ha dejado de recordarle. Pues difícilmente creo que haya pasado una presentación de su hermano en la iglesia de cualquier lugar que no haya recordado la bendita elección del apóstol Aarón Joaquín. Y sí, el 90% de las veces no ha mencionado la elección propia de su hermano Samuel, salvo porque la presentación así lo exigía. Parece ser que la alabanza y reconocimiento al trabajo del hermano Aarón, que durante estos casi 47 años he realzado y promovido, ha sido interpretada por algunos corazones maliciosos como una supeditación de mi parte a esa administración, menospreciando el ministerio que Dios me ha encomendado. Pues mi mención e instauración de fechas de recuerdo, 6 de abril, 9 de junio, 18 de julio, 12 de diciembre, se han convertido en institucionales que les hacen olvidar que en nada he sido menor mi preocupación, trabajo y evangelización hasta donde mis fuerzas me lo han permitido. Nunca adjudicándome esa solicitud en forma unipersonal, sino uniéndome a los 38 años del servicio del hermano Aarón. Fíjate bien, 38 años de qué cosa? De ministerio apostólico del hermano Aarón. Y él ya llevaba 47 años, más de lo que administró el hermano Aarón, teniendo que recordar que el trabajo del hermano Aarón. Versículo 20. Ahora me veo obligado. ¿Cómo se sentía el varón de Dios? ¿Un siervo de Dios se siente obligado? No, hermanos. ¿A qué se debe esta palabra? Él nunca va a procurar un mal para la iglesia. Y si en aquel momento había personas, había gentes que no le podían dar a él su reconocimiento total e iban a causar un escándalo a la iglesia, por amor a la iglesia, él se hacía débil por la iglesia. ¿Me doy a entender? Porque así son los hombres de Dios. Cuando ven que va a haber un perjuicio para la iglesia, prefieren hacerse débiles para que la iglesia no salga perjudicada. Pero él mismo lo está diciendo. Ahora pues, me veo obligado por mi edad y situación física a expresar a través de esta carta que el Señor me ha concedido casi 47 años de trabajo y vigilancia, como al hermano Aarón le dio 38 años de ministerio. ¿Qué estaba queriendo dándonos a entender el siervo de Dios? Que aunque él llevaba más tiempo administrando la iglesia de la que llevó el hermano Aarón, todavía estaba, ¿qué cosa, hermanos? Obligado a qué, hermanos? A recordar la obra y trabajo del hermano Aarón. Y aún he respetado el deseo que, provocado por los falsos en no reconocer al hermano Aarón en el año de 1942, por orden apostólica fue instituido de celebrar la Santa Cena los días 14 de agosto. ¿Por qué instituyó el hermano Aarón el 14 de agosto? ¿Por capricho? Porque los falsos querían hacer lo que ellos querían. ¿Y el hermano Aarón estaba sujeto a esos locos? Le dividieron la iglesia. Ellos sí, en su momento le dividieron la iglesia al apóstol Aarón Joaquín, y aún con eso se sujetó él a esos falsos. En ninguna manera. Al contrario, el día 14 de agosto, que la iglesia venía a Guadalajara a celebrar su cumpleaños, él dice: pues ahora esa celebración yo la voy a cambiar para que se celebre la Santa Cena. Hoy nomás lo que está haciendo el varón de Dios.
Hoy nomás, cuánta soberbia, cuánto ego, establecer en su propio cumpleaños una santa cena. Era libre, era apóstol, era Cristo en él. Y él en su tiempo podía hacer lo que Dios le inspirara. Y todo lo que hizo estuvo bien hecho. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Bendito y alabado sea nuestro Dios. Versículo 22. No estoy exigiendo una superioridad, pero tampoco admito una inferioridad, sino un pleno reconocimiento a mi ministerio. Palabras que cuando su hermano las leyó, me dolió en el alma, porque hasta ahí me di cuenta que no le estábamos dando a él un pleno ¿qué? Imagínate, hermanos, había hermanos que ni siquiera conocieron al hermano Aarón y alababan más la obra del hermano Aarón que del hermano Samuel. Digo, no es malo que se hable del hermano Aarón, ¿o es malo? Pero ¿a quién le corresponde hablar del hermano Aarón? Dijo el apóstol del Señor, lo que hemos visto y hemos oído, ¿eso qué? Pero había quien no lo había visto, había quien no lo había vivido con él y le daba más que cosa. Es que el tiempo del hermano Aarón, y es que el tiempo del hermano Aarón, habían otros que lo conocieron siendo niños de 5 años, de 7 años, y ahora resulta que son los que tienen la verdadera doctrina del hermano Aarón, cuando a veces humanamente no nos acordamos ni siquiera lo que habló en la dominical, hermanos, pasada el ministro. No, pero yo sí me acuerdo bien, tenía 7 años, tenía 8 años, tenía 10 años cuando el hermano Aarón durmió, pero me acuerdo muy bien de sus temas que él llevaba. ¿Cuáles temas? ¿Cuáles temas? Si los temas él se los daba a sus ministros, los temas, los puntos doctrinales, a ellos se los enseñaba y ellos las transmitían a la iglesia del Señor. Así es que no puede decir a alguien, no, pero que una vez el varón de Dios, el hermano Aarón, habló del alma en la iglesia, habló de la resurrección en la iglesia, habló de un tema, un punto doctrinal. El hermano Aarón, hermanos, sus palabras eran el consejo espiritual que la iglesia iba necesitando. Y entre esos consejos, él exhortaba a sus ministros en los puntos doctrinales para que ellos, con los dones que Dios les había dado, lo dieran también a conocer a la iglesia. Aunque salía de él esa palabra y esa doctrina, eran los ministros los que exponían los puntos doctrinales ante la iglesia, avalado, supervisado, hermanos, por el apóstol de Jesucristo. Para que vengan y nos digan, yo tenía 10 años, pero yo sí me acuerdo bien que el hermano Aarón dijo esto de este tema doctrinal. Yo sí me acuerdo perfectamente bien de la doctrina. Ahí entendí el dolor que el varón de Dios sentía. ¿Y sabes qué era lo más triste, hermanos? Que muchos de ellos, el varón de Dios, les había dado la oportunidad de estar en la obra. Les había dado un don espiritual como el diaconado, como el pastorado. ¿Y a quién estaban honrando más? No estoy diciendo que tenemos que olvidar al hermano Aarón. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Tenía razón el apóstol Pablo en reprender al apóstol Pedro cuando vio, hermanos, que había ofendido a la iglesia de los gentiles. Y dice la palabra de Dios que le reprendió grandemente, fuertemente, por aquella actitud que hizo el apóstol Pedro. No estoy diciendo que se equivocó, porque el apóstol Pedro obró correctamente. A él le interesaba la fe de los judíos. Y cuando entraron los judíos y lo vieron sentado entre los gentiles, él sabía que los hermanos judíos se iban a escandalizar y él tenía que proteger la fe de los judíos. ¿Por qué razón? Porque su ministerio era para los de Jerusalén. Y los pobres hermanos
gentiles, no los judíos, los gentiles, se quedaron solos, sentidos. Mira, ya nos abandonó el apóstol Pedro, ya se fue allá con los hermanos porque se avergonzó de estar con los gentiles. No, estaba el que Dios había puesto para defender, para trabajar entre los gentiles. ¿Me doy a entender entonces? ¿Estoy diciendo que el apóstol Pedro se equivocó? No, porque él tenía que cuidar lo suyo, como el apóstol Pablo estaba cuidando lo suyo. Así también, cuando la iglesia, hermanos, de Corinto empieza a desconocer al apóstol Pablo, queriendo, hermanos, usados por aquel don material que, hermanos, por espíritu de Satanás, quería, hermanos, voltear a la iglesia y decir: no, el apóstol Pedro, él sí era un gran apóstol. Se levantaba el apóstol Pablo y decía: en mi primer defensa, nadie estuvo conmigo, nadie estuvo a mi lado, sino todo lo contrario, tuve que defenderme. Y ahí estaba él, que no soy apóstol, que no he visto al Señor, que no les he dicho. Ahí estaban los falsos, ¿verdad? Eso es lo que él nos dice, pero ¿quién sabe? ¿Quién vio? ¿Quién escuchó? ¿Quién presenció? Los guardias que iban con él nada más dijeron que vieron una luz que les encandiló, pero nada más, no oyeron ninguna voz. Pero los que eran para salvación se gozaban en su testimonio, se gozaban en su palabra, porque había alguien que les hacía conocer que aquella palabra era fiel y verdadera. Por eso dice su hermano, cuando leía esas palabras, su hermano sintió un dolor inmenso. Impulsado, hermanos, por mi carácter, tal vez, incorrectamente en las formas. Pero, hermanos, por el celo que su hermano sentía, empezaba desde años atrás a decir a la iglesia: hermano, no es malo que recordemos al hermano Aarón. No podemos, ni vamos, ni debemos olvidarlo. Como hoy les digo, no podemos ni debemos olvidar a nuestro hermano Samuel. Pero la historia se sigue escribiendo. Y lo más hermoso es que tú eres parte de esa historia. ¿No has traído a tu visita a la iglesia? No muchos de ellos se han bautizado, no muchos de ellos están pidiendo bautismo. No has ido a los malecones de las playas, no has ido a las capitales, a los centros, a las plazas, a las calles a cantar. Yo te digo, qué bella historia estamos viviendo. En tan poco tiempo, a un año de distancia, qué hermosa historia se está escribiendo, donde tú eres parte de ella, donde nadie ha sido, hermanos, hecho a un lado, sino todos hemos participado. Ese era el dolor del apóstol Samuel Joaquín, que tenía 47 años de ministerio apostólico y todavía sentía la obligación. ¿Sí, hermanos? Por eso dice: no estoy exigiendo una superioridad, pero tampoco admito una inferioridad, sino un pleno reconocimiento a mi ministerio. Pues si hacemos memoria, lo manifestó Dios en su hermano el mismo 9 de junio. Y al principio, durante muchos años, no se mencionaba. Y si ahora lo he permitido, es posponiéndolo para el día 10, a fin de no quitar el recuerdo de la separación física del hermano Aarón. ¿A qué se vio obligado el varón de Dios? ¿Cuándo Dios manifestó su llamamiento? El 9 de junio, cuando la iglesia pensaba que la lámpara se había apagado y Dios usa aquel instrumento, aquel hombre, ¿verdad, hermanos? Y lo usa para que diga: no, la lámpara de Israel no se ha apagado, yo lo estoy viendo, ¿tú no lo ves? Y empezó a brillar un jovencito que estaba ahí entre la iglesia, y la iglesia fue testiga de aquel hermoso y glorioso llamamiento. ¿Qué día? El mismo 9 de junio. ¿Y qué hizo el apóstol Samuel Joaquín? Tuvo que, primero, ignorar su llamamiento. ¿Sí? Porque al principio no se recordaba. Pasaron más de 20 años
cuando un hermano le dijo: varón de Dios, la iglesia y un grupo del cuerpo ministerial queremos celebrar su llamamiento. El varón de Dios, cuidando de la iglesia, que la iglesia no fuera a ser perjudicada por aquellas personas que no habían aceptado su elección, le decía a este hermano: está bien, si así lo han sentido en su corazón, platícaselo al hermano fulano de tal, le dio un nombre, a ver qué te dice el hermano. Fíjate, hasta dónde el varón de Dios cuidaba a la iglesia. No estaba sujeta a aquel hermano, ¿Por qué lo estaba haciendo el varón de Dios? Y cuando regresó el hermano, le dijo al varón de Dios: varón de Dios, me dijo el hermano que él no iba a celebrarle a usted nada. ¿Un ministro? ¿Un pastor de la iglesia que no quería qué cosa? Celebrar el llamamiento del hermano Samuel, que por más de 20 años no se celebró en su inicio. ¿Sabías tú que su testimonio de su llamamiento él lo dio después de 25 años de aquella manifestación de Dios? ¿Qué está diciendo, hermano Nazón? Que el varón de Dios no podía decir en el primer año, en el segundo año, al quinto año, al 10º aniversario, al 15, al 20 aniversario de su ministerio, no podía decir todavía que Dios le había hablado a él. No podía decirlo. Imagínate tú que en los primeros 10 años de su ministerio ni siquiera le podían decir siervo de Dios. No le decían apóstol de Jesucristo. ¿Lo puedes creer? Porque había algunos, no todos, había algunos que afortunadamente ya no están entre nosotros, que no permitían, que no querían darle ese honor, querían adornar los sepulcros de los profetas, como lo hacían antiguamente los escribas y los fariseos, que se sentaban en la cátedra de Moisés y basados en aquella cátedra, creyéndose ser sabios, caían en aquel, ¿qué cosa? Engaño, y querían darle más honor y honra al que ya no estaba físicamente. Y yo les pregunto, ¿y cómo crees tú que se sentía nuestro hermano Samuel? Parado a un lado del huerto, oyendo las honras, las glorias que le dábamos a un ser que ya no nos podía oír, que ya no nos podía ver, que ya no nos podía agradecer, que ya no podía hacer nada por nosotros. Hoy nomás lo que está diciendo el hermano Nazón, que tenemos que olvidar al hermano Aarón. Jamás olvidaremos a Aarón Joaquín y a Samuel Joaquín. Es más, ni siquiera hemos olvidado a los apóstoles primitivos, que día a día recordamos por medio de sus enseñanzas, que todavía nos sirven para exhortarnos al amor y a las buenas obras, mucho menos a los que nosotros conocimos. Pero qué tristeza que entre la confusión espiritual y queramos nosotros, ¿verdad?, desviarla en un homenaje, en un honor. Por eso el varón de Dios lo decía, hermanos, con aquel dolor. Y si ahora lo he permitido, es posponiéndolo para el día 10. Y le dijo al hermano, el hermano fulano de tal dijo que él no le iba a hacer nada, que él iba a seguir celebrando el 9 de junio, recordando al hermano Aarón, pero que él para usted no iba a hacer nada. Entonces el varón de Dios le dijo al hermano: está bien, hermano, hagan como ustedes lo han visto, pero háganlo el día 10 de junio, para no provocar. Porque así como Joab, recuerda, le dijo a David: si no sales hoy al pueblo, yo voy a poner al pueblo hoy en tu contra. Porque todavía la, hermanos, admiración al don, porque todavía la admiración, hermanos, aquel don que es perecedero, que se termina, hermanos,
Todavía existía en la iglesia aquella influencia grande. En la iglesia todavía sentía, ay, el hermano tiene este don. Incluso hermanos que decían, pues el hermano Samuel será el siervo de Dios, pero para mí lo que diga el hermano fulano de tal, eso es porque él es doctor, porque él es profeta. A ese grado llegaban algunos hermanos. ¿Cómo crees que el varón de Dios iba a provocar un escándalo en su pueblo, en su iglesia? No estaba sujeto a ellos, pero amaba tu alma. Y por amor a tu alma, él no permitía esta situación. Por eso le dijo, háganlo, pero háganlo hasta el día, un día en que a él Dios no le llamó, pero que él tuvo que celebrarlo para no escandalizar a la iglesia. Y termino con el versículo 25. Pero algunos hermanos minimizan la manifestación de Dios en su hermano Samuel, conjuntando el trabajo en una sola administración, cuando ha sido en diferentes, aún en los ungimientos de pastores y diáconos. Porque cada siervo de Dios recibe su encomienda y recibe su obra y tiene su tiempo. ¿Sí, hermanos? Yo lo voy a decir con libertad y te voy a decir que lo que hizo el hermano Samuel no estuvo mal hecho. Es que él, ¿por qué lo hizo? Sí lo hizo porque amaba a su padre y quiso recordar la memoria de su padre, el hermano Aarón. Pero después, aquellas personas de mal corazón institucionalizaron las festividades y obligaban al apóstol del Señor a tener ya que celebrarlas y estar en ciertos lugares para celebrar unas festividades que a él ya no le correspondían. ¿Que se tenían que olvidar en la iglesia? No, que a él no le correspondía. Qué diferente es decir que se olviden a decir que no le correspondía al apóstol Samuel Joaquín recordar las fechas del hermano Aarón, porque había otras fechas actuales, vivas, de las cuales éramos beneficiados cada uno de nosotros. Pero si en los primeros 10 años no se atrevía la iglesia a decirle apóstol de Jesucristo, siervo de Dios, porque habían ciertas personas que, hermanos, luego atacaban aquellos sentimientos, y por la admiración y el miedo que les tenían, la iglesia se confundía y el varón de Dios no quería escándalos en la iglesia. No estaba sujeto a ellos, no quería perjudicar a la iglesia del Señor. Y a la mitad del tiempo de su ministerio, o sea, a los 25 años, por primera vez escuchamos aquella manifestación que Dios le dio allá en Veracruz, cuando le dijo, él leyendo el Apocalipsis, ¿verdad? 10, le dio el Señor, se oye la voz del Señor y le dice, ese ángel eres tú. ¿Hasta cuándo mencionó su testimonio? Hoy, hermanos, podrán decir aquellos que no han recibido a su hermano, pues él tiene que hacerlo, aunque sea el primer año. Yo no tengo que hacer nada. Yo no recibí una iglesia como el hermano Samuel Joaquín la recibió en el año de 1964. Yo recibí una iglesia perfecta en la enseñanza de Cristo. El apóstol Samuel Joaquín te preparó para estas fechas porque Dios así se lo manifestó a él. Y él no permitió, hermanos, jamás que nadie viniera a perturbar tu fe. Por eso yo desde el primer año yo digo, vamos a olvidarnos de él en ninguna manera. Yo estaba en Las Vegas, Nevada, fui a Estados Unidos a arreglar unos papeles. Hermanos, siempre que voy a algún lugar, aquellos en donde ando, trato de presentarme en alguna iglesia, hermanos, según las necesidades que haya. Hay papeleos humanos que tenemos que hacer por situaciones de las herencias, las familias, ¿verdad, hermanos? Y tenemos que ir a diferentes lugares todavía. Pero su hermano trata de donde está. Fue para Houston, se presentó su hermano en Houston, aprovechando, ¿verdad, hermanos?
la bendición y la promesa de Dios de presentarme yo en todos los lugares. Fui a su hermano a Dallas, me presenté en Dallas. Fui a su hermano a Los Ángeles, me presenté en Los Ángeles. Y aprovecho en algunos lugares donde su hermano anda, aunque no sea una gira específica por esos lugares, de presentarse, porque quiero seguir cumpliendo lo que Dios me ha dicho. Y los hermanos de Las Vegas no me van a dejar mentir. Yo me presenté con ellos el 8 de diciembre a las 5 de la mañana y celebré no la muerte de Samuel Joaquín, no, hermanos. No celebré el día que él durmió en los brazos del Señor, que él faltó físicamente, no. Yo celebré la victoria de Samuel Joaquín. Con alegría, con gozo, con júbilo. Y le dije a la iglesia, ¿estás conmigo en esta alegría? Y la iglesia se volcaba en alegría y decía, sí. ¿Verdad que podemos decir con alegría que Samuel Joaquín vive? Claro que lo podemos decir. ¿Por qué vamos a buscar entre los muertos al que ya es inmortal y está a la diestra de los santos en espera de aquel gran día? Iglesia del Señor, su hermano no quiere sepultar la memoria de él, pero tampoco quiere que caiga la iglesia en una añoranza, porque el apóstol de Jesucristo no nos dejó. Apóstol de Jesucristo hay en la iglesia, porque Dios no nos dejó, Dios está en su iglesia. Entonces, ¿por qué no recordarlo de una forma fúnebre? Porque eso es dolor, porque eso es tristeza. Y la enseñanza de Cristo es esta: no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, como aquellos que no tienen esperanza. Tienen razón en exigirle a su hermano que recuerde con llanto, con lágrimas y dolor, la separación física de nuestro hermano Samuel. Ellos tienen razón. ¿Sabes por qué? Porque ellos no le volverán a ver. Porque ellos no se volverán a juntar con él. Porque desde antes no le habían recibido, aunque hoy lo usen como bandera. ¿O no? En su enfermedad ya estaban atacando a la iglesia, ya estaban atacando al cuerpo ministerial. Un día lo atacan y otro día lo alaban. Y hay ustedes, los que el hermano Samuel eligió, y recuerden su enseñanza y conserven la doctrina. Y al otro día son unos barberos y son unos impíos y ahí están apoyando. No saben ni qué hacer, ¿verdad, hermanos? Porque vino Juan el Bautista y decían, vino el Hijo del Hombre y dijeron, este es un hombre bebedor y comedor. Así son los impíos, nunca están, ¿qué cosa? De acuerdo. Su papel es querer destruir a la iglesia del Señor. Lo que no han entendido es que Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es tan bueno, tuvo a bien levantar en su pueblo a otro apóstol. Con toda la libertad y facultad que Dios me ha dado, yo soy Nazón Joaquín, siervo del Dios vivo y apóstol de Jesucristo. Iglesia del Señor, sigamos adelante en el nombre del Señor. Yo quiero que entonemos una alabanza para despedirnos. Dice la alabanza 273. Y la quiere entonar su hermano al recuerdo, al dolor que vivimos hace un año, pero que también en la madrugada de aquel 14 de diciembre, así, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, aquel dolor y tristeza para los que han de ser salvos se convirtió en una inmensa alegría, en una inmensa felicidad. ¿Cómo que fue así de rápido? Sí, así fue de rápido. Qué pueblo tan mal agradecido. No, qué pueblo de Dios tan privilegiado. Que en la noche estaban llorando, pero el luto, la tristeza y el dolor no iba a durar. A la mañana
A la mañana llegó la alegría, llegó el gozo. Bendito sea nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Entonemos con grande alegría, con grande ímpetu esta alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste, también hiciste subir mi alma del sepulcro, de gran peligro, con tu virtud me sacaste. Nos volvió a dar vida. Dísteme Y nos vida. volvió a dar vida. Y seguimos en comunión con el justo. Canta con alegría. Canta con todas tus fuerzas. Vosotros santos de Jehová, hijos de Dios. Que ha enviado un apóstol en su voluntad. Porque en un momento su ira será y en su voluntad la vida está. Y por la tarde el llanto no durará. A la mañana la alegría será. Y dije yo, en esta prosperidad jamás movido, mi sentimiento será. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, que ha enviado un apóstol en su voluntad, Porque en un momento su ira será y en su voluntad la vida está. por tu bondad y tu gran benevolencia a esa iglesia tú ya la has consolado. Como reliquia ha florecido Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de un linaje, el linaje de Cristo, bendito sea su nombre, no faltaría en tu iglesia. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, que ha enviado un apóstol en su Por la gracia de nuestro Dios. voluntad. Amén, así es. Porque en un momento su ira será y en su voluntad la vida está. A ti, Señor, con mi llanto clamaré. A ti, Señor, a ti Yo suplicaré cuando en peligro de muerte lo hemos vivido. Él nos ha ayudado en este año y nos ha llevado de triunfo en triunfo. Y en todo, en nuestro Señor, hemos vencido gracias a nuestro Señor Jesucristo. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, que ha enviado un apóstol en su voluntad.
Iglesia del Señor, a un año de la partida del apóstol Samuel Joaquín, ¿te sientes triste? ¿Te sientes con dolor? ¿Te sientes con añoranza? ¿Sientes alegría por la victoria de Samuel Joaquín? ¿Sientes alegría por el llamamiento de Nazón Joaquín? Entonces, vayamos a adorar a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo por esta hermosa dádiva. Gracias, Señor, una vez más, porque nos has permitido, Señor, mantenernos unidos en tu amor y en tu gracia. Porque han querido el enemigo separar y dividir a tu pueblo. Pero tú, Señor, lo has fortalecido y nos has llevado de triunfo en triunfo. Por eso, Señor, a ti hoy venimos a darte la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.